Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la secuencia de salud visual de Óptica Colmena. Hoy, sábado 5 de junio del año 2021, te doy la bienvenida cordial en este día hermoso para poder continuar con nuestro tema de todos los sábados. Comunicarles y agradecerles a todas las personas que están siempre con Óptica Colmena, eligiendo la preferencia, dando a Óptica Colmena. Y una vez más agradecerle a todos nuestros clientes y seguidores por la semana que pasó, que estuvimos en Cierra Puertas, 3 días de locura. Muchas personas aprovecharon en comprar sus lentes, muchas personas aprovecharon la oportunidad del descuento del 50% y continuar y así poder seguir recomendándonos. Yo les doy la bienvenida en esta ventana virtual y estoy muy contenta porque una vez más estamos aquí para hablar de un tema muy importante. Y sigan visitando la página, yo les invito a darle like a la página y compartir la transmisión, compartir y así para que muchas personas más estén conectados y puedan enterarse de temas que de repente en este momento no le esté pasando, pero le esté pasando a otras personas, ¿no? Que es muy importante también cuidar la salud visual. El día de hoy, sábado 5, en nuestra secuencia de salud visual, vamos a tocar un tema muy importante que es el estrabismo, ¿no? Muchas veces vemos en la calle a personas con problemas de estrabismos, pero no sabemos definir ni identificar el problema que está pasando a estas personas, ¿sí? En el concepto de estrabismo tenemos prácticamente en la primera imagen qué es estrabismo o también llamado ojos viscos, ¿no? El estrabismo es la pérdida de paralelismo de los ejes visuales en visión lejana, también llamado heterotropía, recibe también ese nombre. Lo que hace posible que en cuanto a la heterotropía, otropía o estrabismo, es la pérdida de la visión, en este caso de la alineación de los ojos. Por lo que parece adecuado definirlo como la condición en la que los ejes visuales no están adecuados correctamente y respecto al otro. Quiere decir que no conseguimos una fijación bifobial, lo que sería correcto. Conocido como ojos viscos, ¿por qué? Porque no tienen una sola dirección. Un ojo puede ver a un objeto y el otro se desvía por el otro, ¿no? Siguiente imagen, por favor. También se dice estrabismos en los casos de niños, porque es muy común en niños. Durante el periodo de desarrollo visual, la presencia del estrabismo puede causar ambliopía, con disminución permanente de la agudeza visual o pérdida de estereopsis. Es importante diferenciar entre estos problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los niños van creciendo no se identifica este problema del estrabismo a simple vista, sino que se desarrolla por el tiempo. Lo que hace posible es que mediante ese cerebro del niño se esté desarrollando
esos ojos se están desviando, su visión no está desarrollada en su cerebro como debe ser correctamente, lo que hace posible que muchas veces el padre, la madre o quien esté con el niño antes de la pandemia, en este caso en las clases con las profesoras, no se den cuenta y simplemente creen que es un problema que se va a realizar o se va a corregir por el tiempo. No es así. Estos primeros signos se pueden presentar en los primeros años de vida, lo que hace posible que el niño, mientras no corrija este problema a tiempo, es mucho más difícil, como anteriormente ya habíamos hablado sobre otros temas. Tengo una imagen donde hay unas estadísticas de prevalencia de los que destacan un problema del estrabismo. El estrabismo es más frecuente en determinados grupos de pacientes, entre los que destacan aquellos que tienen pacientes con síndrome de Down. Aquí hay una prevalencia del 50%. Quiere decir que la mayoría de niños con síndrome de Down van a padecer de este problema del desvío, ¿sí? También hay un 44% de prevalencia en pacientes con parálisis cerebral, lo que hace posible que todo paciente que presente un parálisis cerebral, en su mayoría del 44%, va a tender a desviar la visión, los ojos. Y del 20 al 70% una predisposición genética. Aquí están dentro de los pacientes que nacen con esta desviación. Esto puede desarrollarse a cualquier edad, pero dependiendo de su causa, es decir, de su etiología. Lo más común es, como le comentaba, antes de los 6 años. Niños antes de los 6 años ya pueden presentar este problema de estrabismo, siempre y cuando, si no se trata a tiempo, como siempre decimos, puede ser un poco más irreversible y es un poco más difícil de tratarlo. En la siguiente imagen he preparado un ojo, ¿sí? Es un ojo con sus 6 músculos principales. Es importante que cuando hablemos de estrabismo, hablemos también sobre músculos, porque el problema nace desde ahí, desde los músculos. Tenemos los 4 rectos, que es recto superior, recto inferior, recto medio, o recto lateral, o recto que queda siempre por la parte de afuera. Y los 2 oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Cada uno tiene diferente función y cada uno es inervado por diferente par craneal, lo que hace posible que en conjunto trabajen juntos para poder hacer fusión y convergencia y estereopsis, que son las tres funciones principales que el cerebro hace para que haya fusión, para que haya una sola imagen. Y a eso nos referimos cuando decimos fijación bifovial, que ambos ojos fijen la visión en un solo objeto sin desviar. Entonces, si se cumplen estas 3 funciones, lo que va a ser posible es que el paciente esté viendo bien, ¿sí? Vamos a hablar más adelante qué es estereopsis, convergencia y fusión. Ok, en la siguiente imagen he preparado un cuadro, que este cuadro en realidad lo puedes conseguir en internet, mediante cualquier plataforma de internet. Es la inervación y la acción de los músculos extraoculares, porque cada músculo, como lo había mencionado, entre los 6 músculos, son inervados por diferentes pares craneales y tienen diferentes acciones que hacen posible que el día a día, en cuanto a los movimientos de los ojos, tenga una función importante para la visión. En este caso tenemos el recto lateral, que está inervado por el 6º par craneal. Su función principal es la abducción, que es el movimiento de los ojos hacia afuera. Ese movimiento que el paciente mira como lo conocen de reojo, ¿no? Esa es la visión del movimiento hacia afuera. Recto medio, que es un músculo que se maneja de forma, ¿cómo le decimos? Hacia adentro. La mirada hacia adentro o la mirada hacia la parte de la nariz, ¿no? Y está inervado por el 3er par craneal en este caso. Recto superior, en la cual cumple una función de elevación, de mirada hacia arriba. Y también tiene en función otros síntomas de rotación hacia la parte de adentro, ¿no? Y esto está inervado por el 3er par craneal. En su mayoría de estos músculos es inervado por el 3er par craneal. Tengo el recto inferior, o recto la parte baja del ojo, que hace posible que cumpla su función de depresión, la mirada hacia abajo, y también cumple en unión de otro músculo llamado el músculo, los oblicuos, genera un movimiento circular del ojo también, pero hacia la parte, hacia adentro, ¿sí? Tengo también el oblicuo inferior, que es un movimiento circular. Los oblicuos siempre hacen movimientos circulares de los ojos,
En este caso se trabaja con la elevación, lo que quiere decir que la mirada en forma circular pero hacia arriba, y el oblicuo superior, la mirada circular pero hacia adentro, y también una función llamada depresión, la mirada hacia el lado circular pero hacia adentro, como lo había comentado. Es importante señalar que cada músculo de los ojos genera una función diferente para desarrollar una fusión, ¿sí? Entonces, es importante, si pasaría un problema como una parálisis de alguno de estos músculos, la función de estos músculos ya cambian, se debilitan o simplemente ahí pasa de que donde la visión se desvía, los ojos se desvían porque no hay un enfoque en la cual, gracias al músculo, pueda generar y obedecer según lo que indica el cerebro, hacia donde uno quiere mirar. En la siguiente imagen preparé sobre la etiología. La etiología quiere decir o causas del estrabismo. El estrabismo, entre los que se puede denominar o se puede seleccionar, tenemos diferentes etiologías conocidas. Si bien la mayoría de los casos no es posible determinar la causa exacta, pero bien hay múltiples factores que pueden intervenir mucho a un estrabismo. Entre ellos está el estrabismo idiopático o idiopáticos, que son aquellos estrabismos que recientemente no se conocen las causas. No hay una causa exacta, o también podríamos considerarlo que es de origen desconocido, en la cual el adulto normalmente lo va a presentar. En niños es muy difícil presentar esto porque siempre las razones del estrabismo, su etiología, se basa en cuanto a la edad o desarrollo del paciente. En este caso, este estrabismo idiopático va a generar que el paciente adulto presente este problema. Y hay una prevalencia aproximadamente del 60 al 65% en pacientes con estrabismos idiopáticos. Y entre estos están los pacientes que presentan problemas de parálisis musculares, como lo habíamos comentado. En la siguiente etiología tengo los estrabismos acomodativos, o también más conocidos como estrabismos por ambliopía o estrabismos convergentes. Lo que hace posible es que se produce por la acomodación. La acomodación es el proceso en el cual, como habíamos comentado en un tema anterior, se encarga el cristalino de hacer una función de enfocar o aumentar su potencia óptica del lente para poder enfocar y ver bien. Entonces, si hay una convergencia, una falta de acomodación de convergencia en este paciente, va a generar un problema visual llamado, en este caso, un estrabismo. Y es muy común en pacientes con hipermetropías altas. Esto tiene una prevalencia aproximadamente del 30% en niños menores de 3 años. Quiere decir que este problema aparece a partir de los primeros años de vida y se va a ir manifestando, y como lo vuelvo a comentar, si no se detecta a tiempo es mucho más complicado poder tratarlo. Y normalmente va a presentar que se pueda corregir este problema del estrabismo por un tema de convergencia refractiva con lentes refractivos, o simplemente no se puede porque es un músculo muy complicado y es posible pasarlo a cirugía, porque no sería posible una corrección por medio de lentes en este caso, ¿no? La siguiente etiología son estrabismos por interferencia sensorial o podríamos decir por opacidades, o en la cual lesiones que impiden el paso de la luz. Y esto es normalmente una causa producida por el desarrollo del equilibrio oculomotor. Entre ellos destacan pacientes que tengan cataratas, y hablo de los niños normalmente porque este problema es común en niños muy pequeños. Defectos con cataratas monoculares, normalmente es afectado en un ojo. Otros problemas como la corioretinitis, que es la inflamación y compromiso de en este caso, la retina, con la segunda túnica del ojo llamada coroides. Entonces, al haber este compromiso con ambas túnicas, va a generar este exceso de inflamación y se puede infectar, puede generar alguna u otra interferencia sensorial para el paso de la luz. El siguiente paso es la retinoblastoma, que es una enfermedad, podríamos considerarlo como un tumor. Es un tumor que se desarrolla en retina y es muy común en niños menores de 3 años. ¿Cómo darse cuenta, no? En primer lugar, con los reflejos.
puede coger una linterna, enfocar siempre directamente a los ojos del pequeño y podríamos ver si el reflejo de la linterna trasluce ante sus ojos en la pupila, quiere decir que hay un paso normal de la luz. Pero si en el otro ojo hay un reflejo medio pálido y no es un reflejo que bota de la linterna, este sí hace posible que estamos sospechando de una interferencia sensorial, en este caso el más conocido que es el retinoblastoma, ¿no? Es un reflejo pálido que siempre se va a dar a notar en los primeros años de vida, pero es importante por eso llevar al niño menor de 3 años a sus controles de cada mes, dependiendo cómo indique el especialista encargado de cuidar al pequeño, para poder tratarlo a tiempo. Gracias a Dios, este problema no es muy común, hay una estadística muy baja, no lo puse la estadística porque no es exacta, va cambiando de acuerdo al lugar, de acuerdo al año. Entonces, es una estadística muy baja, del 2 al 3% a nivel mundial, lo que hace posible que no sea muy común y menos mal es tratable también mediante una cirugía, pero no es reversible, ese ojo ya pierde visión de su totalidad. La siguiente etiología es un estrabismo paralítico. Este estrabismo paralítico se produce como consecuencia de una parálisis muscular, como le había comentado, en consecuencia de alguno de los músculos o los 6 músculos mencionados. Esta afección de uno de los pares craneales puede ser entre la tercera, cuarta o sexta. Ahí estamos hablando dentro de los rectos o oblicuos en cuanto a los músculos extraoculares. Algunas veces puede dejar como secuela un estrabismo no paralítico, lo que quiere decir que no siempre una afección, una lesión muscular puede dejar algún tipo de estrabismos. A veces sí, como a veces no. Por eso es importante que es normal que estos problemas de estrabismos desconocidos o paralíticos a causa de los músculos extraoculares o una lesión en estos músculos se dé más en adultos mayores, porque se cuida esto, el reflejo neurológico. El otro caso es que los más comunes en cuanto a niños es el estrabismo acomodativo o como habíamos hablado, estrabismos ambliópicos, ¿no? Que esto sí es una prevalencia más común en niños. El siguiente estrabismo o la causa del estrabismo o etiología es el estrabismo mecánico. Eso está en la siguiente imagen. Los estrabismos mecánicos son muy y extremadamente comunes en pacientes que presentan diabetes o algún problema con sus enfermedades sistémicas, ¿no? Y son muy secundarios. Son anomalías que pueden ser congénitas, porque puede haber una predisposición genética en la familia sobre diabetes y toda la familia puede tener diabetes, y así como el diabetes afecta otros tipos de órganos y afecta en cuanto a su función, también puede afectar la visión. Principalmente la diabetes afecta el problema del corazón, afecta a los ojos y al cerebro en este caso, ¿no? Incluso a los riñones también. Entonces, principalmente si lo tratamos a tiempo, se puede manejar mediante una cirugía en cuanto a este tipo de desviación. Si podemos percatarnos un poco en las imágenes, ¿no? No solamente es fijarse que el ojo no mira para un solo objeto. Lo que es posible que la desviación va a ser de acuerdo al problema que presente cada uno. En este caso presentamos a un paciente con diabetes. Su visión está hacia el lado derecho, o es decir, hacia afuera. Aquí podemos notar que hay una debilidad muscular. La debilidad muscular para que el ojo se desvíe hacia el lado derecho, hacia el lado lateral o afuera, es porque hay una debilidad muscular en los rectos medios, no en los rectos laterales, sino en los rectos medios o rectos nasales, lo que hace posible que al haber una debilidad en uno de los músculos, jale con más fuerza la mirada hacia el lado de afuera, ¿no? Y por eso la visión es mucho más notoria y totalmente desviada. Es seguro que este paciente presenta síntomas como diplopía, que es uno de los síntomas más comunes en pacientes con estrabismos, o visión doble, a eso me refiero con diplopía. He clasificado en la siguiente imagen, he puesto cómo podemos clasificar los estrabismos, porque hay estrabismos corregibles con lentes, como también estrabismos no corregibles con lentes, sino en otros métodos. Vamos a leer un poco.
Se define como forias, porque así se clasifica el estrabismo, forias y tropias. Se definen como forias a la posición latente. Latente quiere decir que un momento está y luego ya no está. Un momento viene y luego se corrige. Esa es una posición latente, que adquieren los ejes visuales en reposo, es decir, en ausencia de estímulos para la fusión. Si los ejes permanecen paralelos, se habla de ortoforia. Ortoforia viene a ser la medida en la cual el paciente está mirando, enfocando su visión directa en un solo objeto y ambos ojos están recibiendo los impulsos nerviosos en la cual y en el cerebro se transpone el objeto en un solo tamaño o en un tamaño más real. Lo que hace posible que ortoforia es un paciente que esté en una posición normal de la mirada. Y las forias son así, son latentes. Quiere decir que muchas veces habrán dado a ver con algunas personas que están conversando, pero de pronto desvían la mirada. Al desviar la mirada se están dando cuenta que una vez que desvía, otra vez regresa. Entonces, esto es latente. En este momento seguía conversando, se volvía a desviar y vuelve a enfocar. Entonces, eso es una foria en la cual que es importante para poder determinar su grado y su condición, pasar por un especialista y poder tratarlo a tiempo, y más que todo, poder saber si es corregible con lentes prismáticos, porque estos problemas sí se corrigen, pero lo primero es darnos cuenta cuál es el origen y cuál es el tratamiento adecuado, porque mientras uno no encuentra un tratamiento adecuado para estos tipos de forias, es probable que no se corrija y siga el problema, ¿no? Ahora, la siguiente clasificación es la atropia. ¿Estás bien ahí? La atropia es la disfunción visual consistente en la visión manifiesta. Lo que quiere generar y decir es que esta desviación es mucho más notoria, más tiempo se manifiesta y puede tomar un tiempo determinado o un tiempo más largo para poder corregir a su visión normal, o simplemente se mantiene todo el tiempo en una desalineación total de los ojos. A ver, dice, permanente de los ejes visuales por la que se rompe la fusión de las imágenes, comúnmente denominado atropía. Exactamente. Entonces, si el paciente está más tiempo conversando, ¿sí? De pronto la visión se desvía y uno lo puede notar, que la visión se desvió y demora para poder regresar a donde estaba enfocado. Entonces, bien demora o bien ya no vuelve y la visión todo el tiempo está en un solo lugar. Es un ojo que está totalmente desalineado en conjunto del otro. Entonces, es importante darnos cuenta con qué tipo de estrabismo estamos. ¿Estamos con un estrabismo de tipo foria o un estrabismo de tipo tropías? Entonces, hay que saber su tratamiento y hay que definir primero de qué problema estamos hablando. ¿Por qué les explico esto? Porque creo que es importante que el público en general, porque aquí nos ven tanto seguidores como clientes, como también algunos colegas, especialistas o compañeros de óptica, que podamos ayudarnos para poder darnos cuenta del problema. Entonces, no todo estrabismo es corregible y no todo estrabismo es operable, porque depende mucho, como le había comentado, del origen y de la causa. Poder ver cuál es su tratamiento y poder darnos cuenta si es adecuado o no, porque a veces cuando damos un tratamiento inadecuado, alarga más el problema visual o simplemente no avanzamos nada. Entonces, la mayoría de los estrabismos, en su mayoría, como le comento, es operable o manejable, ¿no? Dependiendo. Entre la clasificación puse, para que puedan notar en la imagen sobre una exotropías, porque también en cuanto a las tropías o forias se manejan de acuerdo a su desviación, dependiendo de la dirección de desviación. Exotropías son aquellas desviaciones de forma horizontal, en la cual el eje visual se puede manifestar de la forma afuera el ojo o hacia el lado temporal, también llamado estrabismo divergente. ¿Por qué? Porque se encuentra en visión afuera, ¿no? Visión lejana. Y lo que hace posible que este paciente, en este caso es una niña, que desvía la visión hacia el lado temporal. Muy común en pacientes adultos y casi no es muy común en pacientes con menores de edad, ¿no?
En este caso podríamos decir que este paciente con estrabismo divergente no se trata de un problema visual en cuanto a hipermetropía, sino se podría tratar de un problema en la cual podría ser de caso genético, de repente la familia también lo padece y la niña pues también tiene estos tipos de problemas, en la cual hay que ver si el paciente también presenta problemas visuales ahí. Y es posible que la visión de la niña también, muchas veces la diplopía o la visión doble se pueda dar a corregir porque su sistema compensatorio de estos niños es mucho mejor que la de un adulto. La de un adulto, su visión sí puede dar a ver doble cuando la visión está desviada por problemas neurológicos, pero en un niño su visión normalmente a veces lo ven doble, como también a veces no ven doble, porque su sistema compensatorio es muy alto, en la cual por eso la visión simplemente se da a suprimir en el ojo desviado y solamente queda su visión buena en el ojo izquierdo en este caso, ¿no? En el ojo que ve bien. Hay otro tipo de clasificación, dependiendo de la desviación, tenemos las endotropías o esotropias. Es cuando la visión se manifiesta no hacia afuera, sino hacia el lado interno del ojo, hacia el lado nasal. Esta desviación también es de eje horizontal, en la cual también está llamado como estrabismos convergentes, como lo habíamos comentado, muy común en niños con problemas con hipermetropías altas. Y normalmente estos tipos de estrabismos son las más comunes realmente y se pueden corregir con lentes, con prismas, pero si, como le digo, si es en este caso endotropías, es de carácter cirugía. Es necesario derivar a un oftalmólogo para poder ver con qué tipo de tratamiento le dan al paciente, porque aquí hay una debilidad de los músculos del recto, en este caso debilidad de los músculos medios o músculos nasales. La siguiente dirección es la hipertropía, es la visión de la desviación del ojo hacia arriba. Un ojo puede estar fijando el objeto y el siguiente ojo hacia arriba, en la cual es una desviación de carácter vertical, que los ejes visuales siempre están por la forma superior del ojo, ¿no? Hacia arriba. Y esto muchas veces puede haber también diplopía aquí, y bueno, esto sí es operable, o es preferible mandarlo a un oftalmólogo para que le haga su tratamiento de acuerdo a una cirugía estrábica, ¿no? La siguiente desviación, de acuerdo a su dirección, es la hipotropía, que es el ojo chequeando hacia abajo. Un objeto, el siguiente ojo, el ojo derecho mira, digamos que sea ojo derecho o ojo izquierdo, pero mira el objeto y el siguiente mira hacia abajo. En este caso, la hipotropía es una desviación también de carácter vertical, pero la visión está hacia abajo, lo que va acompañado y compromiso de la ptosis palpebral, que es conocida como el párpado caído. No es muy común encontrar estos problemas, pero estos problemas también están asociados por algún golpe o traumatismos en la cabeza o directamente al ojo, que puede venir acompañado con otros compromisos de las estructuras oculares. Entre la clasificación también de la desviación según la dirección, he encontrado las enciclotropías, o también conocidas como exciclotropías, que son torsiones en la cual el paciente puede desviar hacia arriba o hacia abajo, pero en forma circular o diagonal, que son torsiones internas hacia el lado nasal, o como también torsiones externas hacia el lado temporal, respectivamente. Los ojos alrededor anteroposterior, comúnmente causada por parálisis del oblicuo superior. Exactamente. Acá hay compromisos de 2 a 3 músculos en la cual el paciente puede mirar o puede desviar hacia arriba, pero los músculos están comprometidos entre sí, porque si son movimientos torsionales del ojo, siempre van a estar afectados y comprometidos los músculos oblicuos en este caso, tanto el oblicuo superior como el oblicuo inferior, porque cumplen como funciones movimientos circulares de enciclo y exciclotorsión. En cuanto a signos y síntomas de la ambliopía, del estrabismo,
Es muy común también que se caracteriza, podemos enlazarlo con un problema de ambliopía, porque es de hecho que un paciente con estrabismo hay una pérdida de disminución de la agudeza visual, que es también llamado como ojo perezoso. Y obviamente la desalineación total de los ejes visuales, que pueden estar constantes o pueden variar la dirección, como habíamos comentado, de acuerdo a la posición de miradas. Uno de los síntomas también del paciente con estrabismo es que el paciente entrecierra los ojos, muy parecido al miope, cierra los ojos para poder enfocar o ver mejor. Y creen que inclinando la cabeza pueden encontrar un mejor eje visual. Y uno de los signos y síntomas, estos son signos en este caso, son los resultados anormales que en el momento de la evaluación visual en el consultorio podemos encontrar, ya que para poder detectar esto es importante poder abreviar e ir directo qué tipo de exámenes hacer a estos pacientes de acuerdo al problema que presenta, para poder abreviar porque es muy extenso en realidad. Uno de los signos o síntomas principales está la fatiga visual o también las cefaleas o esa debilidad que siente el ojo para cuando quiere leer o escribir, ¿no? O hacer algo. Esos son sus signos principales signos y síntomas principales del estrabismo en este caso. Yo he preparado he seleccionado unas cuantas pruebas principales para poder detectar y tratarlo a tiempo y poder abreviar el problema en la cual nos podríamos ayudar con el estrabismo. La parte más importante para mí es la historia clínica, que es una exploración de evaluación en el consultorio, principalmente con la historia clínica para todos en general. Cada paciente que llega a Óptica Colmena, siempre le hacemos sus historias clínicas para poder preguntar un poco, porque realmente la historia clínica es un documento médico legal donde que va la anamnesis, que es unas preguntas en la cual nos ayudan para poder dar con el problema y origen principalmente, y de acuerdo a eso dar los pronósticos y el diagnóstico. La historia clínica sirve para recoger información acerca sobre cómo o cuándo comenzó a desviar el ojo, la frecuencia y los antecedentes familiares si es necesario en este caso para poder determinar. El siguiente examen que realizamos obviamente es el examen físico. El examen físico es percatarnos en el momento que el paciente entra a nuestro consultorio o cuando ya lo vamos a atender en el gabinete, porque al momento de la historia clínica yo tengo que observar los movimientos oculares del paciente al momento de hablarme. Es importante porque yo tengo que ver su conducta y su comportamiento. De acuerdo a eso, para ir sabiendo qué tipo de desviación presenta el paciente y si hay movimientos y posturas de la cabeza. Con una buena observación sobre esto, no puse la estadística, pero sé que tenemos un 40 al 50% de la sospecha diagnóstica del tipo de estrabismo que el paciente pueda presentar. La otra evaluación muy importante para mí es la agudeza visual, siempre lo voy a decir. En primer lugar, para poder evaluar, no puedo evaluar yo un problema visual o un problema patológico o un problema dentro de los exámenes físicos, siempre estará la agudeza visual. Que la agudeza visual, ¿qué es? ¿No? Le hago sentar al paciente a una distancia determinada, si es niño a 3 metros, si es adulto a 6 metros. Tengo que prender el optotipo y mostrarle letras de diferentes tamaños de acuerdo a lo que él pueda ver. Y claro, es una prueba monocular. Cada ojo tiene su propia capacidad, cada ojo se desarrolla de acuerdo a su sistema cerebral, en este caso de acuerdo como esté presentando. Es un examen en el cual podemos ver hasta cuánto está llegando su visión. Esta es la parte muy importante porque ahí podemos determinar si el paciente con estrabismo es de causa refractiva o de causa simplemente adquirida por el tiempo, ¿no? El otro examen es el test de mirada preferencial. Normalmente este examen es para niños, pero la foto lo había hecho con adulto. Y es en la cual, estás en cuanto a la siguiente imagen de exploración de agudeza visual. Vuelve, por favor. Ahí. Ajá. Test de mirada preferencial es normalmente para niños, ¿no? Pero como no tenía un paciente niño, la foto lo puse con un joven, pero ese joven parece niño también.
Bien, este test de mirada preferencial es para niños, ¿por qué? Porque es un test en la cual puedes hacerlo con paletas grandes o paletas pequeñas, donde que hay pintadas franjas de diferentes tamaños y grosor, en la cual el niño tiene que dar su mirada a comparar con otra paleta de la misma magnitud, pero con más franjas gruesas. En cuanto el niño va a dar su mirada preferencial, podemos evaluar su visión. Estos son normalmente para pacientes que aún niños, en estos casos, que no saben leer, o por ejemplo, niños con síndrome de Down, niños más pequeños, ¿no? Ahora sí, a la siguiente imagen. Tengo la otra exploración en el consultorio, que era la prueba de fijación monocular y binocular, ¿no? Entre estas pruebas de fijación monocular estaba darnos cuenta primero la fijación de ojo por ojo. Cada ojo presenta su propia capacidad, y después su fijación binocular, ¿no? En este caso, en estas pruebas puedo dar a conocer los movimientos oculares del ojo, los filtros, los reflejos, ¿no? Entre estos también había seleccionado al cover test, porque es un examen en el cual me permite evaluar el comportamiento y movimiento de cada ojo, de acuerdo a donde yo le indique al paciente que tenga que ver. Esta prueba lo puedes hacer a distancia, su visión a distancia lejana, como también a distancia cercana. En este caso, la otra prueba es la visuoscopía. Uno pregunta, ¿no?, ¿dónde encuentro este tipo de aparato? No, realmente este aparato viene del oftalmoscopio. El oftalmoscopio es un aparato que me permite ver el fondo de ojo. Puedo dilatar la pupila, como también puedo apagar la luz. En este caso, para nosotros no está permitido utilizar gotas que pueden dilatar la pupila del paciente. No está permitido, pero puedo apagar la luz para que la pupila del paciente se dilate y pueda yo tener una mejor visión. La visuoscopía es un examen en la cual el aparato del oftalmoscopio tiene diferente función. Entre ellos está el visuoscopio, que me permite ver la fijación de la fobia. Podríamos ver la mácula, en qué posición se encuentra, porque de acuerdo a eso también puedo encontrar dónde está la posición o la preferencia de mirada del paciente, y el origen principalmente hacia dónde mira, hacia dónde se encuentra la mácula. Quiero decir, por ejemplo, para no enredarnos, si el paciente está viendo en mirada de reposo, ¿no?, directo a frente, la visión está céntrica, ¿no?, lo que hace posible de que si yo miro hacia el lado derecho, mi fobia o mi mácula va a estar en la parte nasal, y si yo miro hacia adentro, mi fobia se encuentra por la parte temporal o parte lateral de los ojos, ¿no? El siguiente examen, había colocado las pruebas de prismas, que es importante poder definir las pruebas de prismas en una exploración del consultorio, porque gracias a eso yo puedo definir de cuánto es el grado y cuánto se puede corregir con prismas de acuerdo a la base, de acuerdo a la dirección. Pero para poder corregir y hacer la prueba de prismas es necesario en este caso que primero yo sepa hacia dónde se dirige el ojo y cuál es su comportamiento. Para eso era la prueba del cover test, para yo poder definir su dirección y su comportamiento, y de acuerdo a eso ver cómo mover los prismas, según lo que necesite, según las dioptrías y según los grados que el paciente vaya a necesitar. Acá también coloqué los estudios de deducciones y versiones, que es importante, como en la imagen se puede ver. Esta prueba puede ser monocular como también binocular, es cubrir uno de los ojos para empezar, y con un objeto que llame la atención, puede ser un objeto de color rojo más pequeño, mover hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo del paciente, arriba y abajo, en sus 4 direcciones principales. Y también puedo generar, hacer movimientos torsionales o circulares. Si el comportamiento del ojo sigue el movimiento del objeto, quiere decir que se está comportando de una manera correcta, ¿no? Entonces, si sigue el objeto sin ningún problema, estamos en un paciente que probablemente con ortoforia, o sea, una visión de comportamiento normal, ¿no? Pero si de pronto hay una ligera, que si yo muevo aquel patito que está en la foto, ¿no?, un poco hacia el lado derecho y el paciente ya no sigue la imagen,
y regresa y puedo ver un comportamiento visual diferente, yo tengo que hacer más pruebas para poder definir si realmente hay una interrupción ahí, ¿no? ¿Por qué el paciente no está llegando a su nivel normal hasta donde debería ver? La siguiente es la varilla de Maddox, que la varilla de Maddox lo tenemos en el consultorio mediante las cajas de pruebas o también de forma independiente, que son unas varillitas de color rojo o blancas o transparentes, pero con franjas o líneas, que de acuerdo a su dirección cambia el reflejo de la luz. Si está en forma horizontal, el reflejo será en forma vertical y viceversa, ¿no? El siguiente dentro del sistema sensorial para poder evaluar está la fusión. La fusión, de acuerdo a esta prueba se llama test de Ward. El test de Ward va a darnos un veredicto de 10 al 15% en cuanto a su desviación del paciente, porque pues, si podemos observar en la primera imagen del sistema sensorial del lente del Ward, podemos ver una imagen roja, 2 cruces y un circular blanco. Eso es fusión. El paciente debe ver así. Un paciente en ortoforia o un paciente que tiene una visión normal debe ver así. La siguiente es que si ve 2 imágenes rojas en forma vertical, hay una supresión de la visión del ojo izquierdo, porque no puede apreciar las cruces ni el círculo en su totalidad, ¿no? Entonces ahí hay una supresión. Probablemente una ambliopía, ¿no? Es seguro, una ambliopía en el ojito izquierdo, porque el cerebro suprime la imagen del ojo que no ve bien y solo se enfoca en la visión del ojo que está viendo muy bien. En el lado derecho tenemos una supresión del ojo derecho, en la cual no se ve la imagen que debería estar arriba, un rombo de color rojo. Entonces quiere decir que el ojo derecho está en supresión, en la cual solamente está enfocando el cerebro con el ojo izquierdo. Y en las partes inferiores tengo 2 cuadros que indican una desviación de exoforia, dependiendo, o exotropia, y en endo, ¿no? Exo hacia afuera y endo hacia adentro, ¿no? O sea, hay una desviación hacia afuera y una desviación en la parte interna del ojo. La siguiente es, también había corregido acá, dependiendo dentro de había incluido la cicloplejía, dependiendo el lugar, porque nosotros, como lo repito, en óptica no estamos permitidos agregar un pequeño líquido llamado ciclopentolato, que muchos oftalmólogos lo hacen para corregir, ¿no? Hacer una corrección refractiva, lo que hace posible que todos los pacientes con estrabismos o pacientes con ambliopía sí lo tengan, sí le agreguen eso, lo apliquen en los ojitos, para que haya una mejor graduación en este caso, ¿no? Para poder identificar el error refractivo total y poder descartar, en este caso, poner la acomodación en relajamiento. Y hacer posible que los ejes visuales se mantengan más tiempo fijados según lo que el especialista les muestre y poder definir a tiempo, ¿no? Normalmente se le agrega a pacientes con hipermetropías moderadas, es decir, ya hipermetropías pasadas de 3 dioptrías, ¿no? Lo que también requiere, pues, relajar la acomodación, porque en niños la acomodación es muy variable. Hay niños que pueden tener problemas de hipermetropías altas, pero sin embargo su visión al momento del examen hasta puede ir a un 20/20 porque está acomodando. Y luego los síntomas, ¿no? Y cómo darnos cuenta que el niño está acomodando, cuando en primer lugar hacer un examen llamado un examen de la retinoscopía, exactamente, ¿qué me pasa? Un examen de retinoscopía en la cual podemos darnos cuenta los reflejos oculares, porque esos son los reflejos de la retina, y ahí nadie nos va a poder mentir, ¿no? Apagamos la luz, verificamos, y mediante estas gotitas, obviamente yo tengo un campo más amplio para poder observar, pero por el momento los optometristas no podemos utilizar este medio, pero está en parte de la corrección, ¿no? El siguiente examen que había incluido era la fundoscopía, o también llamado como fondo de ojo. Su realización tiene varios fines en realidad, no solamente evaluar la retina, evaluar los vasos sanguíneos, la excavación óptica o la mácula o la fobia, ¿no? Sino que también tiene a descartar las alteraciones orgánicas que pueden justificar una ambliopía, o sea, la dirección de la desviación, ¿no?
En este caso le había comentado que el oftalmoscopio tiene una luz llamada visuoscopio. Es como en forma circular y tiene en el centro, tiene un círculo central que hace posible que en ese círculo central podríamos ubicar nosotros la fobia y darnos cuenta si su dirección es excéntrica, en psicotorsión o simplemente está en una posición normal. Para esto es importante hacer este examen porque nos ayuda a todos los errores de refracción que se puede dar en el momento de la evaluación. Tengo conclusiones de todo esto para no enredarlos, para no confundirlos. Dentro de las conclusiones había escrito que en niños menores de 6 años la presencia de estrabismo puede asociarse con alteraciones del desarrollo de la visión, tanto como mono o binocular, o sea, tanto como un ojo como en ambos ojos. El optometrista, el especialista, el oftalmólogo tiene que ser capaz de realizar un diagnóstico diferencial adecuado. Lo que les había comentado, que lo adecuado es en el momento de la historia clínica evaluar al paciente en cuanto a observar. La observación ayuda hasta un 40 o 50% para poder determinar qué tipo de desviación está presentando este paciente y qué medidas terapéuticas puedo yo tomar, ¿no? Necesariamente para evitar fenómenos de adaptación. ¿A qué se refiere fenómenos de adaptación? Estos cambios que el paciente para adaptarse no encontró un tiempo determinado o simplemente no hay una adaptación correcta de acuerdo al tiempo determinado que a uno se le puede dar. Y esto puede ocasionar pues una ambliopía en reducción de la estereopsis, lo que hace posible que si yo no corrijo correctamente con las medidas necesarias para este paciente, su ambliopía puede simplemente avanzar o yo conseguir una estereopsis muy pobre, vamos a decir. Y volviendo al tema sobre las 3 cosas importantes que teníamos sobre la fusión o sobre una visión en ortoforia, era que yo necesito 3 cosas. Convergencia, estereopsis y fusión. Son 3 funciones principales que se dan a nivel cerebral para poder ver bien. Por ejemplo, para yo observar mi mano, necesito que ambas funciones estén enlazadas para poder ver. Por ejemplo, la fusión es en la cual el paciente puede observar tanto una imagen en el ojo derecho como una imagen en el ojo izquierdo, lo que hace posible que cada ojo presente o vea de diferente forma, pero a nivel cerebral ambas imágenes son recopiladas y se forman en uno solo. Esa es fusión. Cada ojo tiene una imagen, tamaño diferente del objeto, pero si todos los niveles de transparencia, nada interfiera, nada interrumpa el paso de la luz, se dará de forma correcta, lo que va a generar que a nivel del cerebro se una estas imágenes de ambos ojos y se pueda ver una sola imagen. Esa es fusión. 2. El siguiente es la convergencia. Para dar la convergencia y yo poder enfocar bien, es necesario que mis ojos estén alineados en un solo objeto. Por ejemplo, mi convergencia se maneja muy bien ahí, pero si yo acerco más el dedo, de pronto mis ojos ya se cruzaron, ya no hay convergencia o hay una hiperconvergencia, pero en la cual va a presentar síntomas como diplopías o visión doble. Entonces yo aquí ya estoy viendo doble. Entonces quiere decir que para que haya convergencia y fusión correcta es en una distancia determinada. Muchos pacientes pueden ser flexibles, por ejemplo, hay otros pacientes, niños normalmente, que ven muy bien aquí. Yo aquí ya estoy viendo doble. Hay niños que ven aquí todavía una imagen. Y si se acerca, obviamente ya ven doble, ¿no? Entonces, siempre cada paciente tiene una capacidad visual diferente. No todos pueden ser evaluados de la misma forma. Hay muchas veces que los pacientes me indican, ¿no? Me dicen, pero yo tengo un abuelito que tiene tanta edad y no tiene este problema, mi hijo es muy pequeño y tiene este problema. Entonces va a depender de muchas cosas. Va a depender del abuelito primero, su genética. Del abuelito puede depender muchas cosas, que el abuelo no ha crecido en medio de un tema virtual, ¿no?
muchos niños ahora con unos 6, 7 años utilizan lentes, vienen a la óptica o a algún centro en la cual pidiendo ayuda porque, número uno, presentan síntomas que pueden estar asociados a problemas visuales o síntomas que pueden estar asociados simplemente a un problemas del exceso de convergencia, exceso de sobreexposición, el momento de estar mucho en la computadora, como ya habíamos hablado en temas anteriores. Entonces, va a depender de los factores, del crecimiento de este paciente, de la genética y de la misma forma, ¿no? Entonces, no podemos decir que todos los exámenes sean incluidos para todos los pacientes, no. Por eso está la historia clínica, que cada paciente tiene un tratamiento terapéutico diferente. Cada paciente presenta un comportamiento visual diferente y tiene también, sobre todo lo más importante es aquí la predisposición. Hablando de la predisposición genética, si vengo de familia con problemas visuales o problemas neurológicos, yo no sé si en la primera, segunda o la tercera generación va a tener este problema, pero siempre hay que evaluar de acuerdo a la predisposición genética que tenga el paciente y de acuerdo a los factores, ¿no? De acuerdo a lo que hace. Entonces, estaba dentro de mis conclusiones que los fenómenos de adaptación sensorial que puede ocasionar la ambliopía y reducción de la estereopsis va a depender de estas tres cosas importantes. Ahora, la estereopsis, ¿qué es, no? Ya nos habíamos desviado. Había hablado de convergencia, había hablado de fusión y ahora de estereopsis. Para que se dé todo esto, la estereopsis es la imagen tridimensional o la imagen en 3D que todos los pacientes o todas las personas llevamos. Por ejemplo, ¿por qué un niño cuando aprende a caminar se cae mucho, cierto? Porque su sistema de estereópica, en este caso, está comenzando a desarrollarse, porque él no puede calcular exactamente en qué distancia se encuentra la pared con otro plano. Es decir, si yo estiro la mano, es probable que ya golpee este lente, este aparato, y de pronto se cae, ¿cierto? Es importante evaluar estas cosas porque la estereopsis también se puede llegar a evaluar, número uno, en el consultorio, o usted puede hacer una prueba casera en casa. Agarre un aparato que tenga un lente que tenga tapa, o puede ser un lapicero, un corrector, un plumón que tenga tapa. Entonces, usted tiene que enlazar con ambos ojos, de forma binocular, tapar, ¿no? Conseguir tapar el objeto, y si logra en su posición, es porque su estereopsis está funcionando bien. Si logra desviar por otros lados y no en su objetivo, entonces hay un problema de estereopsis. Hay un problema de estereopsis, hay un problema de la imagen en 3D que todos los pacientes tienen, ¿no? Para yo poder diferenciar que esto está más cerca que el monitor, que la hoja está más lejos de mí, entonces es importante tener todos estos factores bien desarrollados. Por eso siempre digo, es importante evaluar a los niños, evaluar a los más pequeños, porque en sus primeros años de vida es donde uno tiene que darle más importancia, evaluar todo lo que es agudeza visual. Usted mismo lo puede hacer en casa, algo práctico, y de pronto eso si ve que hay fallas, hay problemas, de igual manera siempre tiene que traerlo a un lugar donde que cuenten con especialistas para poder ayudarlo. Había escrito unas recomendaciones en mi última imagen, que siempre voy a colocar, ¿no? El estrabismo no se puede prevenir siempre y cuando si se realiza un diagnóstico temprano. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que si usted evalúa a su hijo a tiempo, se puede tratarlo, ¿ok? O se puede corregir. Pero si el niño ya viene con una predisposición genética en la cual los familiares presentan estos problemas, no podemos prevenir porque está en su predisposición genética, ¿no? Pero si lo tratamos a tiempo o nos damos cuenta a tiempo, el diagnóstico temprano es la mejor opción para poder corregir adecuadamente. Una de las cosas también dentro de mi recomendación está que usted evite, en este caso, las pérdidas permanentes de la visión. Si vemos que un hijo, un niño en casa, un amigo, un familiar, está en problemas en la cual tiene el ojo rojo, el niño no escribe bien, correctamente, se cae a cada rato, tiende a tropezarse casi siempre,
es probable que, dependiendo de la edad, ya haya pérdidas permanentes de la visión. Y a esto me refiero como problemas de ambliopías, ¿no? Y entre la visión tridimensional, aquí está fallando la estereopsis, está fallando la visión doble y todo lo demás. Entonces, mientras nosotros podríamos tratarlo a tiempo, vamos a evitar estas pérdidas permanentes en la visión. Ahora, en niños con estrabismos, el objetivo es evitar el ojo ambliope o vago, ¿no? Y permitir un buen desarrollo de la visión binocular. Por eso siempre, si se dan cuenta de mi recomendación, casi siempre me enfoco en niños, porque ahí está el detalle. El detalle en cuanto a niños es en sus primeros años de vida y hay que darnos cuenta si se puede tratar, ¿no? Si lo trae al niño a corto tiempo, o sea, cuando es muy pequeño, se trata y hay más probabilidades de que ese paciente no tenga pérdidas de la visión, ¿no? Pérdidas permanentes. En caso de adultos, el estrabismo no se da de aparición porque siempre lo tenía y recién apareció, no. En caso de adultos, estos problemas son neurológicos, ya como habíamos mencionado, por problemas con diabetes, problemas con accidentes, golpes, traumas, porque también hay desviación de acuerdo a los golpes o traumatismo que pueda presentar el paciente. Golpes fuertes en la cabeza puede generar una desviación porque puede haber una ruptura de los músculos, en la cual su tratamiento es quirúrgico en este caso. Y sobre todo hacer sus visitas a sus especialistas en salud visual como se recomiende. En niños yo estoy recomendando a los pacientes menores de 10 años que lo traigan cada 6 meses, siempre y cuando yo encuentre un problema visual o encuentre un problema en este caso de ambliopía. La evaluación es cada 6 meses y eso es prevenir, ¿no? Prevenir para que no haya daños irreversibles o daños permanentes de la visión, porque es lo único que puede haber. No quiere decir que el paciente se va a quedar ciego, no quiere decir que el paciente ya no va a ver por el tiempo, no. Siempre y cuando, siempre lo único que se pierde acá es agudeza visual. Siempre y cuando no se trate de, como le habíamos comentado, de retinoblastomas o algunos otros problemas que estén asociados a pérdidas total de la visión, ¿sí? Entonces, y en adultos mayores, siempre la visita es cada año, dependiendo también qué tiene. Si de repente tiene algún tipo de estrabismo adquirido por algún golpe, la única solución aquí es, primero que sanar la lesión, y la siguiente es la cirugía del estrabismo según su dirección, y sus fines son estéticos normalmente. Son estéticos y para evitar la diplopía o la visión doble. Esos son los temas principales del estrabismo, ¿no? Y muchas veces vemos en las calles a las personas con sus ojitos desviados y no sabemos las causas, ¿no? Porque pueden estar asociados al nacimiento o simplemente adquirido por el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es un tema que he preparado, lo hice un poco largo para que pueda entender un poquito, porque realmente es mucho más largo, pero lo he cortado para poder hablar un poco los temas más importantes, ¿no? Los temas más importantes. En cuanto al tratamiento en óptica sobre forias, se puede tratar siempre y cuando sus desviaciones son latentes y no son muy manifiestos, ¿sí? Al hacer latentes yo puedo evaluar, como habíamos comentado, prismas, lentes con prismas, según su dirección, según su grado y según su comportamiento, y de acuerdo a eso puedo ver que puedo recomendar las gafas refractivas con prismas. El único detalle de los lentes prismas, dependiendo su dioptría, es que son lentes gruesos y sobre eso no se pueden trabajar, al menos dependiendo del material. Entonces los prismas siempre son lentes gruesos en los bordes, son cristales gruesos en los bordes y delgados en las aristas. Entonces estos son lentes correctivos, prismáticos, que sirven para poder corregir una desviación latente o una foria latente, ¿no? Ok. Yo abro esta ventana en estos momentos y muchas gracias por su atención. Está abierta la ventana para que puedan preguntar y alguna duda, algo que les pueda ayudar. Estoy aquí para responder sus preguntas. Tengo unos cuantos conectados y pueden hacer sus preguntas respecto a estrabismos.
Y avisarles, como siempre, que Óptica Colmena se encuentra en Girón 7 de junio, número 101, que es la sede principal, en esquina del Óvalo de Sáenz Peña. Y nosotros en la sede sucursal estamos ubicados en Girón, Girón Tarapacá 901 con Girón Raimondi. Recuerdan ex Western Union, ¿no? Donde era Western Union estamos nosotros ahora en como Óptica Colmena. Hay un letrero grande, muy grande, donde usted va a poder ver. Hemos hecho este letrero exactamente para pacientes con miopías altas, porque hasta un miope lo ve. Entonces, abro esta ventana para que puedan hacer sus preguntas y yo estoy totalmente disponible para poder responder. Sí, el estrabismo es un buen tema en el cual muchas personas desconocen y estamos aquí para ayudar con tiempo. Entonces, hay niños con estrabismos y a veces las mamás indican y dicen, no, que se va a sanar por el tiempo, o le han dado una mala información, o simplemente no llevan a sus niños a una evaluación y creen que por el tiempo se va a sanar. Entonces, es importante que lo traiga a un lugar, puede ser, usted puede venir a Óptica Colmena, le invito, para que traiga a alguien que esté pasando sobre este problema, de repente un vecino, un sobrino, un tío, el amigo del amigo, puede venir, recomendarnos, porque nosotros tenemos todos tipos de exámenes, hacemos todos tipos de exámenes y contamos con lentes de diferentes marcas, diferentes calidades, monturas de diferentes modelos y diferentes materiales también, porque hay para niños más pequeños, lentecitos muy pequeñitos, monturas flexibles. Puedes mostrarme de repente la vez pasada he mostrado en un tema sobre ambliopía, había mostrado unos lentes que son muy flexibles y quiero mostrarles una vez más que es adecuado para niños. Son totalmente de material de silicona flexible y tienen bandas de repuestos, bandas con elásticas en este caso, para poder ayudar al niño con su actividad en cuanto a manejar bicicleta, jugar fútbol. Hay diferentes tamaños y colores muy graciosos, pero tengo muchos niñitos que han llevado este tipo de lentecitos y hasta ahora lo tienen y vienen a cambiar solamente las lentes porque les dura, ¿sí? Entonces, ¿me alcanzas una de las bandas para que los veas? Ahí está. Estas son las monturas, totalmente livianas, no pesan, son muy livianas. Se quitan las varillas y en algún caso, porque ya ha pasado, hay niños muy inquietos. Ahí está. Hay niños muy inquietos y han logrado quitar hasta este pequeño repuesto. Entonces, no se preocupe que en Óptica Colmena cada lente viene con su repuesto, cada montura viene con su repuesto, por si en algún caso el niño manipulando lo perdió. Entonces, acá están sus repuestos y lo puede conseguir aquí en la óptica. Cada montura viene con su repuesto, su varilla. También puede perder la varilla porque el niño es muy curioso, ¿no? Así son los niños. Hay una varilla de repuesto. Hay bandas elásticas para poder incorporar en las varillas. Y sobre eso, pues, el niño puede realizar sus actividades físicas sin ningún problema. Lo estoy armando para que lo vean. Mientras tanto, quiero que sus preguntas se vayan planteando. Ahorita tengo ahí una pregunta, Acá. Esta es una banda elástica en la cual el niño se coloca la montura y esto está mira, se puede sujetar. Si está muy flojo, si está muy apretado, ya lo manipula de acuerdo, o lo ajusta, ¿no? De acuerdo a la cabecita del pequeño. ¿Sí? Ya, está hermoso, me encanta. Pero mi bebé no usa lentes. Y esto es para un pequeñito también, ¿ya? Tengo una pregunta que dice, ¿el estrabismo en niños se puede corregir con alguna técnica? Bien. El estrabismo en niños se puede corregir, el primer paso era la evaluación, y se puede corregir con lentes prismas dependiendo si en el momento de la evaluación encontré un problema de tipo foria, porque se clasifican en tipo foria o tipo tropia.
Entonces, si encontré un problema de estrabismo de tipo foria, es corregible con lentes prismáticos, como lo estaba comentando, que dependiendo de la dirección, dependiendo de la desviación y del grado de desviación, puedo corregirlo con lentes prismas. Muchas veces me ha pasado que no se ha podido corregir con los prismas porque dependían de más dioptrías prismáticas. Normalmente una caja de prueba o lo corregible, ¿no? Lo máximo corregible en cuanto a lentes prismas son los lentes prismáticos hasta 10 dioptrías. Y sí me ha pasado que hay niños que ni en 10 dioptrías rompían fusión, ¿no? Y eso es el tema que no se puede corregir cuando pasan de 10 dioptrías. Número 1, porque sería muy pobre su corrección. Y número 2, porque ya los lentes serían muy gruesos, muy pesados. Y llegaríamos muy poco, como le digo, muy poco la satisfacción visual del paciente. Para esto ya era un caso de un oftalmólogo, ¿no? Visitar a un oftalmólogo si no se puede corregir con lentes prismas. Y José, de acuerdo a tu pregunta, en niños con estrabismo sí se puede corregir con una técnica llamada técnica de los lentes prismas, ¿sí? Y por otro lado, la cirugía. Esas son las únicas técnicas que se pueden manejar, excepto que si más adelante con la tecnología, con los avances de salud según la Organización Mundial de la Salud, si hay algún tipo de técnica de ejercicio ocular que podríamos ayudar a los pacientes con prismas, sería excelente, como por ejemplo fortalecer los músculos oculares, como si se da el caso para ayudar a pacientes con problemas de miopías o astigmatismos moderados, ¿no? Pero en caso de estrabismos, como lo había comentado en mi conclusión, no se puede prevenir, pero se puede ayudar con diferentes técnicas dependiendo de qué tipo de estrabismo voy a encontrar. Tengo una pregunta, dice, ¿cómo saber que mi hijo tiene estrabismo y qué hacer al respecto? Muy bien. De acuerdo a cómo saber que su hijo tiene estrabismo, había comentado que lo primero que tiene que hacer es observar los ojos de su bebé, de su niño, y usted puede hacer una prueba en casa, por ejemplo, decirle al niño que mire un objeto principal, ya, mire un objeto, ok. Si el paciente se percibe en la imagen, y usted puede hacer movimientos de derecha a izquierda, ¿sí? Si el ojito desvía, o simplemente a veces no es necesario ni hacer esta prueba en casa para darse cuenta, con tan solo mirar al niño y el ojo desvió y al momento de que te está conversando y vuelve a mirar el objeto, podemos darnos cuenta que sí hay un problema de estrabismo. Entonces, usted puede darse cuenta que su hijito tiene estrabismo en su posición de mirada del niño, ¿no? O simplemente diciéndole que mire el objeto y usted comience a mover el objeto lentamente y si sus ojitos siguen en coordinación a la imagen. Eso es también se puede dar cuenta usted mediante los síntomas en este caso, porque los signos son aquellas cosas que se ven, pero los síntomas pueden ser, como habíamos mencionado, que número 1, el niño puede tropezarse mucho o porque no está viendo bien, no hay una buena estereopsis. 2, que el niño de repente viene acompañado de un problema visual con mucho prurito, o muchas veces se ha manifestado enrojecimiento de ojo por el exceso de estar esforzando la visión en un ambiente con poca iluminación. Y otro síntoma principal, si el niño ya escribe, si siempre está escribiendo fuera del renglón, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta también ahí. O una prueba básica más simple es hacerle ver usted un objeto a distancia lejana cubriendo el ojo. Si uno de los dos ojos tiene un mayor defecto, estamos de repente frente a un problema visual que se puede corregir, y si se corrige a tiempo, se encuentra a tiempo, evitamos el estrabismo. Entonces, si usted quiere saber si su hijo tiene estrabismo, puede hacer estas pequeñas pruebas de campo en casa, o simplemente para saber, tráigalo a Óptica Colmena, lo evaluamos. La consulta es gratis, si en caso el paciente desea comprar lentes, ya sea un lente de sol o un lente de descanso para usar en la computadora, es totalmente gratis.
Pero si quiere saber cuál es principalmente su problema, puede pagar la consulta, que es 30 soles, libremente, y poder evaluar al niño, ¿no? Dependiendo de la edad del niño también. Si es un niño menor de 5 años, tiene que traerlo y lo evaluamos. Y está a tiempo de poder ayudarlo, ¿no? Tengo otra pregunta por aquí. No, estoy viendo mal. Estoy viendo mal, no tengo otra pregunta. Pero pueden seguir haciendo sus preguntas porque me encanta este tema. Y me tomo mi tiempo con calma para poder indicarles. Así que hay que tomar en cuenta que el problema del estrabismo es un problema que podemos tratarlo a tiempo, siempre y cuando lo pueda traer un especialista, o con esos síntomas que he presentado en cuanto a la definición, puede percatarse usted si está frente a un paciente con estrabismo, ¿no? Sin más, me dan la hora, por favor. 5:11. ¿Qué debo hacer? Cortar. Entonces yo estoy muy agradecida porque me dan su tiempo de poder compartir este tema. Gracias a todos los que se conectan. Yo sé que muchos están trabajando, se dan un tiempo de poder conectarse. Gracias por apoyar a Óptica Colmena con sus likes, compartiendo la transmisión y la página. Invitarlos una vez más a Óptica Colmena, que estamos ubicados en Girón 7 de junio 101, esquina del Óvalo de Pucallpa, que es la sede principal. Y nosotros que estamos ubicados en Girón Tarapacá 901 con Girón Raimondi. Trabajamos de lunes a sábados en horario de corrido desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces estamos aquí. Si quiere que principalmente que yo la atienda, me puede encontrar aquí en la sede sucursal de Girón Tarapacá con Raimondi. Con mucho gusto lo vamos a atender. Y esto hasta una próxima oportunidad en la siguiente secuencia de salud visual. Gracias.